Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez en este martes 15 de octubre desde la redacción de FH Almería Radio, en el programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería, en el 92.1 en la capital y en el 99.7 en el poniente almeriense y el campo de Níjar. Nos acompañan, como cada día, el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos de este programa, Luis Aracho. Un saludo. Saludos. En el programa de hoy, 15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural, vamos a hablar sobre todo del papel de la mujer en el medio rural y por ello hemos realizado una entrevista con Paqui Iglesias, secretaria general de UPA en Almería, que nos hablará de primera mano sobre este tema. Y abordaremos también otras cuestiones importantes, como es el de la sanidad vegetal, con el informe en mano del balance que hace la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, así como noticias de actualidad, como hacemos en cada programa. Pero antes de comenzar de lleno, me llama la atención que ya está todo repleto de la decoración de Halloween y hay un sinfín de actividades relacionadas con esta festividad para las próximas semanas. Halloween tuvo su origen en el festival de Samhain, que forma parte de la antigua religión celta, el pueblo que ocupó Escocia, Gales, Irlanda y el norte de Francia hace 2000 años. Samhain era el señor de la muerte y su nombre significa literalmente el fin del verano. Los pueblos antiguos asociaban la llegada de los días más fríos y oscuros con la muerte. Los celtas creían que había una barrera entre el mundo de los humanos y el de los espíritus que se abría al final del verano. Curiosamente, aquí, en Almería, la provincia del invernadero por excelencia, los agricultores esperan con los brazos abiertos el invierno, el frío, que llega para generar riqueza al sector hortofrutícola almeriense, dado que otras zonas productoras no pueden hacerlo. La bajada de las temperaturas suele ser inversamente proporcional al precio en origen de las frutas y hortalizas en la provincia de Almería, un hecho que los agricultores de berenjena actualmente ansían. Desde luego, con 50 céntimos por kilo no se llega muy lejos. Vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 15 de octubre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,38 y un último de 2,60. La perona semi, un único corte de 5,08. La perona roja, un primer corte de 5,08 y un último de 4,50. La rastra, un primer corte de 7 euros y un último de 6,74. La estrique, un primer corte de 5,54 y un último de 2,86. La emerite, un único corte, 5,30. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,60. El español ha tenido un primer corte de 1,07 y un último de 0,82. El Almería, un primer corte de 0,72 y un último de 0,64. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,83 y un último de 1,35. El gordo, un primer corte de 1,71 y un último de 1,20.
El blanco, un primer corte de 2,48 y un último de 2,37. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,59. La larga, un primer corte de 0,54 y un último de 0,36. Pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 1 euro. El Daniela, un primer corte de 1,51 y un último de 1,26. El pera, un primer corte de 1,61 y un último de 1,41. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el padrón, que ha tenido un único corte de 2,19. El italiano verde, un primer corte de 1,85 y un último de 1,21. El lamullo verde, un primer corte de 1,50 y un último de 0,95. El lamullo rojo, un primer corte de 2,12 y un último corte de 1,69. El California verde, un primer corte de 1,07 y un último de 0,82. El California rojo, un primer corte de 1,89 y un último corte de 1,63. Por último, el California amarillo ha tenido un primer corte de 2,07 y un último de 1,82. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 15 de octubre de 2024. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmeria.com. La Junta impulsa el papel de la mujer en el medio rural con un estatuto que la sitúa en el centro del debate agrario de Andalucía. Esta iniciativa busca eliminar desigualdades en los sectores agroalimentario y pesquero, promoviendo la titularidad compartida de explotaciones agrarias, la conciliación familiar y el empleo femenino. Además, se han concedido ayudas por un valor de 282.800 euros a varias organizaciones de mujeres rurales para apoyar sus actividades y formación. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, también se ha referido al desafío del relevo generacional en el campo andaluz, señalando las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores, de las cuales 15 millones de euros son exclusivos para jóvenes agricultoras. Estas medidas, junto con la modernización del equipamiento agrario, refuerzan el compromiso de la Junta en dar prioridad al empoderamiento femenino y a la igualdad de oportunidades en el entorno rural. La biotecnología y la seguridad en agroalimentación serán las claves de unas jornadas el próximo día 24 de octubre. Laboratorios Tecnológicos de Levante organiza esta jornada presencial en su sede en el Parque Tecnológico de Paterna, Valencia. Este evento reunirá a expertos del sector para debatir sobre los últimos avances en biotecnología aplicados a la agricultura con un enfoque en soluciones más sostenibles y seguras. Se tratarán temas clave como las nuevas herramientas biotecnológicas, los avances en seguridad alimentaria y la regulación actual, además de presentar casos de éxito que muestran cómo la innovación está mejorando la eficiencia en los cultivos. Entre otros ponentes destacan Licinio Díaz, director de I+D en Ceres Biotics, Celia Murciano, manager de I+D en microbiología de Citrosol, y Carlos Montesinos, responsable de innovación en Nava Asaja. El evento es gratuito y está abierto a profesionales del sector agroalimentario, quienes podrán registrarse previamente. Coexpal impulsa el sector agrícola a través de la formación profesional dual obligatoria. El Departamento de Recursos Humanos de Coexpal ha organizado una sesión informativa para 20 de sus empresas asociadas, explicando los cambios en el marco regulatorio que hacen obligatoria la formación profesional dual, el conocido como FP Dual. Esta modalidad formativa busca cualificar al personal y atraer a jóvenes al sector agrícola mediante la combinación de teoría y práctica, permitiendo que los estudiantes alternen entre el centro educativo y las empresas, facilitando el aprendizaje más eficaz y directo. Durante la sesión, conducida por Raúl Fernández y Alberto Romero de la Junta de Andalucía, se presentaron dos modalidades de FP Dual, la general, con entre 500 y 700 horas de formación en la empresa, y la intensiva, con entre 701 y 1000 horas. Francisco Rubio, técnico de recursos humanos de Coexpal, subrayó la importancia de formar tutores dentro de las empresas para guiar a los estudiantes en los puestos más demandados y promover
el sector en los ciclos formativos de áreas como la electromecánica, calidad agroalimentaria, electricidad y robótica. El PSOE de Almería denuncia desperdicio de agua por parte de la EDAR de El Toyo. Según el Grupo Municipal Socialista, la depuradora del Toyo está vertiendo cerca de 2 hectómetros cúbicos de agua a la Rambla Los Ramblizos cada año. Agua que podría ser utilizada por los agricultores de la comunidad de regantes Las Cuatro Vegas para regar sus invernaderos. El concejal socialista José Fernández Mañas ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de cinismo por pedir más fondos europeos para combatir la sequía, mientras, según el PSOE, no utiliza los recursos que ya tiene para ejecutar obras necesarias. Bueno, vamos ahora, Luis, con el parte meteorológico y con el riesgo de incendios, como cada día. Cuéntanos. Empezamos con el riesgo de incendios. Para hoy no tenemos ningún tipo de riesgo, sin embargo mañana vamos a tener algo de riesgo en la zona de costa de Mojácar y también en la zona de costa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Así que mucha precaución para todos aquellos que estén pensando hacer quemas agrícolas. Recomendamos siempre visitar las fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos ahora sí con la previsión del tiempo. De momento en la zona metropolitana de Almería no se esperan lluvias y las temperaturas van a tener una ligera subida mañana miércoles para volver a bajar de cara al fin de semana. Situación diferente es en el poniente almeriense, donde tanto para las últimas horas de hoy, martes 15, como para mañana, miércoles 16, sí se espera un poquito de lluvia, no así en el Levante, en Níjar, donde el único problema, por así decirlo, van a ser las rachas de viento de mañana miércoles de hasta 45 kilómetros por hora. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde sí que se esperan lluvias en las últimas horas del miércoles y en las primeras horas del jueves. Esta ha sido la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Bueno, pues esta ha sido la actualidad y vamos a centrar el tema del día, como hemos adelantado al inicio, en el Día de la Mujer Rural y en esa entrevista que escucharemos más adelante de Francisca Iglesias, secretaria general de UPA, que además de hablar del papel de la mujer rural, vamos a hablar de las ayudas directas contra la sequía. José Antonio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues más allá de las noticias que hemos dado, poca cosa. Las ayudas de la sequía, pues primero son necesarias porque llevamos desde el mes de mayo sin tener agua de lluvia, y eso está haciendo que haya agricultores que tengan una situación delicada, complicada, ¿no? Y con lo cual, pues las peticiones que hacen estos 300 agricultores que se han manifestado ante las puertas de la delegación, pues tienen razón de ser, evidentemente, ¿no? No todo es agricultura intensiva y no todo es agua asegurada por las diferentes fórmulas que se emplean. El almendro y el olivo han sido muy azotados. Efectivamente, han sido muy azotados, y muy a pesar de que están hablando de que este año va a haber una cosecha de aceituna espectacular, un 76% más que la del año pasado, pues en Almería no va a ser así. En Almería la sequía ha azotado fuerte a las plantaciones que hay, sobre todo de secano, y el agua de lluvia ha paliado bastante poco. Es más, ahora estamos viendo que hay frentes lluviosos que están afectando a Andalucía, pero se están quedando en la parte occidental. Aquí en la parte oriental, de forma testimonial, han caído, no sé si han sido 14 litros, que eso no viene ni a calar en la tierra, con lo cual, pues evidentemente que haya una situación extrema en una parte de Almería es perfectamente comprensible, y yo pienso que debería de haber algún tipo de ayudas. Lo que pasa es que me da la sensación que cada vez que se pone sobre la mesa la exigencia de ayuda, a algunos responsables políticos le da una pereza interpretar lo que le están pidiendo los agricultores, y en ocasiones no es ganar dinero por recibir ayuda, es simplemente sobrevivir. Con lo cual, pues a mí me parece que las reivindicaciones que se están haciendo por la sequía no hay que hacer muchos informes para darse cuenta de que están más que justificadas.
Pues sí, la verdad que es un tema importante. Hemos mencionado también alguna noticia que tampoco hay que centrar todos los impactos informativos en estas ayudas, sino que también los recursos que tenemos intentar que no se desperdicien, ¿no? Como esa noticia del Toyo, pues que seguiremos actualizando en los próximos programas. Y bueno, vamos a hablar ya de lleno con el papel de la mujer rural en el campo. Hoy es su día y desde la Junta de Andalucía pues impulsan este papel, como no podría ser de otra manera. Bueno, dándole, como hemos adelantado anteriormente, pues a las diferentes asociaciones, pues un apoyo con 280.000 euros. Además, también un apoyo muy, muy importante a las jóvenes agricultoras, ¿no? Ya sabemos que el apoyo de la Junta de Andalucía a los jóvenes agricultores para apoyar ese relevo generacional, pues es continuo, ¿no? Y se está promoviendo mucho para que los jóvenes se sientan atraídos por el campo, pero también al género femenino, ¿no? Y hoy es un día para pues reivindicarlo. Bueno, el papel de la mujer en el campo va mucho más allá de imaginarnos una mujer trabajando a pie de finca. Evidentemente, si nos paramos a observar nuestro sector, estamos viendo que hay muchísimas mujeres que ya estudian la carrera de agronomía y que son pues las que se dedican a cuidar de los cultivos de los invernaderos desde un punto de vista técnico, ¿no? Con lo cual estamos viendo mujeres trabajando en fincas, en cooperativas de exportación, en centros de producción de semillas, en semilleros que bueno, pues se han preparado, han conseguido su titulación de ingeniero agrónomo y están desarrollando su labor. Luego, por otra parte, la mujer empresaria o la mujer agroempresaria ha irrumpido de una forma espectacular en los últimos 10 años y las vemos en muchos sitios, no solamente a pie de invernadero, sino que ya han traspasado pues otras fronteras que tenían y ya vemos muchas mujeres dirigiendo empresas. Me viene a la cabeza el caso de Mari Carmen Cano, que es la gerente de una empresa que lleva ya 30 años, 25 años en el sector. Eurosol, ¿no? Eurosol, exportando, y junto con ella pues hay otras mujeres muy importantes que se encargan de saber interpretar lo que quieren los clientes para poder atender todos esos servicios que necesitan sus socios agricultores, evidentemente. También es el caso en puestos directivos de Acrena y luego también en puestos políticos como Aránzazu, ¿no? En la delegada, que sí. También un referente aquí en la provincia de Almería, ocupando ese puesto político. Bueno, y por supuesto la referente total es Carmen Crespo. Efectivamente, ¿no? O sea, una mujer que ha conocido perfectamente la agricultura, que se ha formado con los agricultores y conoce perfectamente un sector y precisamente su formación, su conocimiento y su trabajo en el entorno agrícola le ha permitido primero desarrollar una gran labor como consejera y ahora una labor muy importante como número 2 del Partido Popular en la Unión Europea, donde pues tiene también un puesto de relevancia importante en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues evidentemente que el papel de la mujer en la agricultura almeriense es importantísimo, va a seguir creciendo y cualquier cosa que esté relacionado con la actividad de la mujer en el entorno agrícola, yo creo que a partir de ahora se va a celebrar mucho y se le va a dar, digamos, cada vez más protagonismo a la mujer. También tenemos que tener en cuenta una cosa, al margen de lo que es el campo, también tenemos un papel primordial para la mujer en el manipulado. O sea, antes de pasar al manipulado, también quería destacar en el aspecto empresarial el caso de Zoe, ¿no? Que inició su actividad hace 4 años, una comercializadora de la zona del Levante almeriense, ubicada en Pechina, ocupa una superficie de 47 hectáreas y al mando está Adelina Salinas, arquitecta de formación y gerente de Zoe Agrícola, que, bueno, pues otra mujer referente en el campo, ¿no? Sí, efectivamente. En el aspecto del manipulado, sí. No es que haya que destacarlo, sino que este campo quizás no hubiera salido para adelante sin ese perfil profesional, ¿no? Bueno, las mujeres siempre han demostrado tener una capacidad
especial para el trato de las hortalizas, sobre todo cuando hay que mostrarlas al consumidor final. Y yo creo que el manipulado está compuesto prácticamente un 95, por no decir el 100%, del sector femenino. Evidentemente, durante todos los años que vemos en nuestra agricultura intensiva, siempre hemos visto asociado el nombre de la mujer a todas las actividades que tienen que ver con el manipulado fundamentalmente. Todo esto no es de ahora. O sea, la mujer tuvo un papel, digamos, importantísimo en la época de la uva de mesa de Almería, que precisamente por esa uva de mesa se conoció la provincia de Almería, la agricultura de la provincia de Almería. Las labores de engarpe y las labores de faena, como se le decía antiguamente, que era limpiar la uva y prepararla para exportarla y que no se pudriera en aquellos bidones de madera en la que se exportaba fundamentalmente a las Islas Británicas, pues era una labor que hacían las mujeres. De ahí pasaron a hacer otra labor, que es la que hoy conocemos como el manipulado. O sea, digamos que ese paso final que conecta al productor con el consumidor final siempre está en manos de la mujer en la agricultura de Almería, y el resultado no puede ser mejor. Antes de dar paso a la entrevista con Francisca Iglesias, secretaria general de UPA, que nos va a explicar de primera mano pues todo el papel de la mujer en el medio rural, no me quería olvidar de Lola, de Clisol Agro, que hace un papel fundamental en la comunicación del mundo agrícola aquí en la provincia de Almería. Sí, y tampoco, para ser justos, no nos podemos olvidar... Alguien nos vamos a dejar, eso es inevitable. No nos podemos olvidar de Mari Carmen Ortiz, que también fue consejera de Agricultura almeriense, que hizo su labor en la Consejería de Agricultura como consejera de Agricultura durante un tiempo, en este caso con el Partido Socialista. Pues después de este pequeño repaso vamos a dar paso, Luis, a esa entrevista con Francisca Iglesias, secretaria general de UPA, que va a hablar sobre la situación de la mujer en el campo y en el medio rural y las reivindicaciones que reclama UPA. Vamos allá. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Bueno, ya lo hemos comentado antes. Hoy, día 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y tenemos la suerte de tener al otro lado de la línea a una mujer que es una de las mejores conocedoras del campo almeriense. Se trata de Francisca Iglesias, secretaria general de UPA en Almería. Ella ha sido militante de UPA desde el año 94. Inició su trabajo en la organización como técnico agrícola en la comarca de Los Vélez, y en el 96 fue elegida secretaria de ganadería de UPA, para más tarde en el 2000 secretaria de organización. Actualmente es la secretaria de UPA Almería. Hola, ¿qué tal, Francisca? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, buenos días a todos y feliz Día de la Mujer Rural. Bueno, desde luego tú eres una mujer y eres una gran conocedora de la situación del campo almeriense, y empezando por este tema, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la situación actual y cuál ha sido la evolución del papel de la mujer en el campo en nuestra provincia. Bueno, mira, yo creo que la evolución ha sido en positivo. Es verdad que ha habido épocas mejores y peores, pero la evolución ha sido a positivo, y ha sido positivo y de manera muy exponencial en los últimos años. Yo creo que estas demandas que empezamos las asociaciones de mujeres rurales como FADEMUR sobre mujeres rurales que pedían demandas de adaptación de la normativa y de unas políticas que aumentaran pues que una mujer pudiera entrar en el sector agrario o ganadero o en otras actividades del medio rural, porque una mujer rural no solamente es agricultora y ganadera, puede tener otras actividades o diversificación de sus producciones, como puede ser el turismo rural, como puede ser la industria a pequeña escala. Pues eso ha potenciado que las mejoras hayan sido evidentes, pues, y sobre todo en estos últimos años. Y, por ejemplo, ¿qué mejoras evidentes tenemos? Pues que haya una discriminación positiva con un presupuesto exclusivo pues para la incorporación de mujeres a la actividad agraria, es decir, algo que estábamos demandando desde hace mucho tiempo, o que se haya
instalado de manera definitiva lo que es la titularidad compartida, que es una manera de acceso a las mujeres, sobre todo las mujeres del medio rural y de las zonas más despobladas, eso que llaman la España vaciada, que a mí no me gusta decirlo y que existe todavía en nuestra provincia. Pues estamos consiguiendo pues que haya una gran visualización de ese trabajo de las mujeres rurales y con esa titularidad compartida en la explotación agraria y la profesionalidad de un trabajo que llevábamos haciendo muchos años y que nunca se había reconocido. Yo creo que avances hay. Es verdad que en nuestros puntos pues avances no hay tanto y bueno, y yo creo que las asociaciones de mujeres rurales como el FADEMUR, por lo menos nosotros seguimos luchando no solamente para mejorar la ley de la titularidad compartida, sino para otras cosas, para otros puntos que son tan necesarios para vivir en el medio rural y que a lo mejor no tienen tanto que ver con la agricultura o la ganadería. Pero sí me gustaría dejar un detalle, y es que en el caso de FADEMUR estamos pidiendo que el Estatuto de las Mujeres Rurales empiece ya a funcionar y que esa propuesta o ese borrador de orden que se ha hecho por parte de la Consejería de Agricultura, pues nos parece que está escaso. Y nos parece que es escaso porque hay cosas que nosotros siempre hemos pedido y creo que son de justicia, como es que haya paridad en las cooperativas, en las empresas agroalimentarias, en las comunidades de regantes, y que haya una paridad y que se obligue tanto a empresas como a comunidades de regantes o cualquier otra entidad que tenga relación con la agricultura y la ganadería, que si no existe esa paridad real, pues que no reciban subvenciones de la administración. Es algo que ya se ha hecho, es decir, que no es que FADEMUR lo esté proponiendo porque creamos que sea algo que no lo hemos sacado del bolsillo, sino que ya se ha hecho en el Estatuto de las Mujeres Rurales, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Y estamos exigiendo esas mismas condiciones, porque creemos que no solamente hay que tener hay que tener una representación de mujeres en los centros de dirección, como puede ser una comunidad de regantes o la junta rectora de una cooperativa, sino que deben de ejercer y deben de tener su cuota para poder llegar a una paridad o ya a una igualdad real que ahora mismo, pues en este sector agrario y ganadero sobre todo, pues no existe. Y también otros aspectos, y nosotros lo reivindicamos en el Día de la Mujer Rural, como puede ser pues abolir la prostitución, por ejemplo, impulsar que dotar a los pueblos de más recursos específicos contra la prevención y la atención contra la violencia machista y su entorno, ofrecer recursos e información para las mujeres rurales para tomar con toda la libertad la decisión de abortar o no abortar, es decir, reivindicaciones del feminismo en general, pero que también pues se aplican en este caso, ¿no? Hay que reivindicarla en el medio rural, porque en este medio rural las condiciones son mucho más. El ratio que existe, pues, aunque mueren más mujeres, por ejemplo, por violencia machista en la zona urbana que en las zonas rurales, pero también es verdad que en comparación con la gente que vive en las zonas rurales con las que viven en el medio urbano, pues resulta que el ratio es más alto. Sí. Esa es una de las cosas que nosotros en este día también reivindicamos, porque creemos que es fundamental. Y otra de las cosas, y espero a ver que no se me olvide, que son fundamentales en este día, es mejorar la infraestructura y los servicios de transporte y las telecomunicaciones, así como la ayuda a la conciliación y ayudas para nuestros mayores. Creo que las políticas para lo que es la ayuda a la población mayor, centros médicos o impulsar los servicios que se necesitan, los servicios de proximidad, son fundamentales, porque también las mujeres rurales somos las que al final cargamos con ese trabajo
que hasta ahora, pues, que ha sido siempre, parece que nos lo han tenido asignado y que realmente, pues, con las políticas que hay ahora sociales, pues se podría hacer de otra manera. O por lo menos desde UPA lo vemos y desde FADEMUR lo vemos así. Sí, enseguida voy a preguntarte por esas reivindicaciones que también estáis haciendo estos días desde UPA. Primero me gustaría comentar una última cosa sobre este tema de las mujeres, porque ese tema de las reivindicaciones es un poco un ejemplo de cómo a veces las administraciones y las personas de a pie pues van por caminos diferentes o no están en el mismo camino o en la misma onda. Y te lo decía porque me has comentado cosas como la discriminación positiva, como las subvenciones a empresas que tengan paridad, reivindicaciones que se hacen a las administraciones, pero yo quería preguntarte, ¿todo este trabajo va también a la par de una concienciación de la gente? ¿Todo esto sirve para que haya una igualdad interiorizada o por un lado van las administraciones haciendo su trabajo y luego a la gente le cuesta de otra manera o responde a estímulos diferentes? Tú que conoces bien el campo, ¿qué me puedes decir de esto? Pues mira, yo creo que cuando se hacen las cosas bien, la gente responde. Y lo tenemos claro en la última incorporación de jóvenes con las incorporaciones que se han hecho de titularidad compartida. Y es verdad que algunas veces la administración, pues esas metas que hemos alcanzado, en el caso de la titularidad compartida, pues algunas veces tampoco la administración se las cree mucho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de estos últimos meses que se ha dado en Andalucía. Cuando salió la ayuda de planes de mejora, esta extraordinaria que ha salido para la compra de maquinaria, principalmente. Sí, te iba a preguntar por eso, pues, así que me gusta que lo saque el tema. No se tenía en cuenta, por ejemplo, las titularidades compartidas. Es decir, se había hecho un trabajo enorme de que las explotaciones familiares, porque la mayoría de las titularidades compartidas son de explotaciones familiares, pues se había hecho un trabajo enorme y resulta que ahora en los puntos de la concurrencia competitiva no aparecían las titularidades compartidas, por ejemplo, o en las ayudas de digitalización que sacó a principios de verano también la Junta de Andalucía. Tampoco se tenía en cuenta la figura de la titularidad compartida, de las explotaciones de titularidad compartida. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede estar, por un lado, promocionando esa figura que beneficia, insisto, principalmente a las explotaciones familiares y, por otro lado, cuando llega el momento de hacer una solicitud, tampoco las diferencia ni les tiene un trato de favor a esa explotación de ese tipo. Y al final, pues en todo este tipo de ayudas, pues hemos tenido que pedir aclaraciones a la propia consejería para que nos digan si una titularidad compartida va a entrar como con mayor puntuación, se considera como una figura empresarial, etcétera, etcétera, para poder obtener 10 puntos más en la concurrencia competitiva. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que hacen las cosas, o los que hacen las propuestas de la ayuda, pues tienen que ir tomando nota y ir avanzando también en las nuevas innovaciones y en lo que se va adelantando, que por un lado se va adelantando y por otro lado se va atrasando. Quiere decir que la gente está interesada. Y cuando la primera vez que hablamos de titularidad compartida nadie entendía qué significaba, y ahora pues todo el mundo, sobre todo las explotaciones familiares de gente joven, todas quieren incorporarse. Si ya tengo a mi marido o a mi compañero como agricultor, quiero incorporarme, porque a lo mejor pues tengo mayor facilidades para yo también incorporarme y ser parte de la explotación. Y eso pues es una figura que falta mucho por explotar, y falta mucho por algunas cosas por mejorar, porque tiene algunas carencias, pero yo creo que va a ser una figura que vamos a tener va a tener bastante importancia y presencia, sobre todo en las explotaciones familiares. Y espero que así sea, porque el trabajo que hemos hecho desde FADEMUR ha sido enorme para que esto empiece a funcionar.
Pues la verdad que muy importantes todas estas reivindicaciones en un día como hoy, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sí que nos gustaría aprovechar tu presencia aquí para preguntarte por esa esa reclamación de ayudas directas, esa concentración o como queráis llamarlo, que habéis tenido esta semana delante de la Consejería de Agricultura. Cuéntanos un poco cómo se ha gestado esto. Sabemos que es porque hay muchos agricultores que están sufriendo el tema de la sequía y sabemos que estáis reivindicando la pasividad de la Consejería para pedirle al Ministerio que ponga en funcionamiento el fondo de imprevistos, pero sí que me gustaría que me contaras tú un poco de vuestro punto de vista cómo ha ido este asunto. Bueno, mira, este asunto está todavía encima de la mesa porque mañana hay una reunión en Sevilla para hablar del tema de la sequía. Yo no sé de dónde van a sacar. La Consejería lo ha convocado después de. Nosotros llevamos reivindicando la situación de sequía en el interior de la provincia de Almería. La mayoría de las comarcas de Almería están en sequía extrema. Cuando hablo de sequía extrema no me refiero al regadío, no me refiero a las zonas de regadío, sino a las zonas de secano, que son secanos de toda la vida, el secano ese que le llamamos nosotros secano riguroso. Nosotros desde abril llevamos reivindicando, después de las lluvias que cayeron en Semana Santa, de que había comarcas, sobre todo del interior de la provincia de Almería, parte del norte de la provincia de Granada y una parte de la zona de Málaga, sobre todo donde está la loreña, la aceituna loreña, que no había caído precipitaciones alguna. A modo de ejemplo, en Vélez Rubio han caído desde octubre del año pasado al 1 de octubre de este año 9 litros por metro cuadrado. Ni en el desierto del Sáhara llueve más. En el desierto del Sáhara llueve más. ¿Vale? ¿Esta situación qué ha provocado? Bueno, pues esta situación lo que ha provocado es que lleváramos diciendo, oiga, usted, aquí tenemos una situación de sequía que no hemos avanzado, llevamos ya con 3 años de sequía. El año pasado recibimos una subvención que vino del propio Ministerio de Agricultura para la ganadería, el ovino caprino, para los frutos secos y los cereales, y este año ustedes deben de pedir, como ya se pidió el año pasado, la misma ayuda a ese fondo de imprevistos y de emergencia que se tiene por parte de la Unión Europea. La Consejería nunca nos ha dicho ni sí, ni no, ni más allá, no ha contestado. En la mayoría de las reuniones que hemos tenido en Sevilla, y mira que le presentamos un informe en abril explicándole las comarcas, todo, no nos ha dicho nada, no nos ha contestado ni ha hecho ninguna propuesta, a excepción de una nota de prensa que sacó en el mes de, pues ahora, para finales de septiembre. Sí, el 3 de octubre es posible, ¿no? Que sí, la Junta sacó una información sobre la aprobación de una línea de ayudas para las explotaciones afectadas por la sequía. Pero que mezcla con la ayuda que se está realizando ahora de los planes de mejora de maquinaria. De maquinaria. Es decir, que lo único que dice que va a haber no sé qué, no sé cuántas. Total, que nosotros ante esta situación le dijimos a la Junta que así no se podía seguir. Y no se podía seguir porque llevamos 3 años, este último año la ganadería está totalmente alimentada con forraje y pienso que tiene que ser comprado. Aumentando los costes un montón, ¿no? Pues un montón de incrementos de costes. Este año los costes han sido más bajos que el año pasado, principalmente porque este año no ha habido sequía en el resto de España y por eso las producciones de cereales son mejores. Y han bajado los precios, han bajado un poco el precio del pienso y de la forraje, pero aún así es inviable tener que alimentar un animal todo un año con productos comprados cuando son animales de pastoreo. Es decir, que no pueden salir a la calle porque no hay pasto, porque no ha nacido la hierba. En el caso de los almendros, la producción es de un 30% de un año normal, con unas calidades pues muy bajas y un calibre muy bajo de la almendra, principalmente porque no ha llovido. Y aparte de eso, tenemos pues como las 7 plagas. Pues la sequía ha traído también una plaga tremenda de gusano cabezudo, que es una plaga de sequía, o de barrenillo, o
la nueva plaga que se ha instalado en el norte de la provincia de Granada, que es la de la avispilla, que es una plaga que ya se dio en el 2011 en Castilla-La Mancha. Es decir, en el caso del cereal no tenemos tampoco cosecha, es decir, hay 1.800.000 euros nada más que en la comarca de Los Vélez de indemnización por cereales. Es decir, que la Consejería sabe por parte de Agroseguros, por parte de la situación, que la situación es terrorífica en cuanto a la sequía. En el caso de los frutos secos, no solamente la sequía, sino unos precios por debajo de los costes de producción de la almendra, porque la almendra se la están importando de otros países o la están haciendo en regadío, sobre todo grandes agroindustrias, pues que se han metido en ese negocio y que están reventando el sector de los frutos secos en Almería, por ejemplo, que es un sector de los frutos secos, es decir, de almendro de secano en ecológico. Y lo están reventando y este año ya ha estallado. Esta situación que de todos los males, pues se la llevamos explicando a la Consejería hace muchísimo tiempo, ya digo, desde abril. Y mañana tenéis una reunión, ¿no? Y bueno, y a raíz de convocar nosotros para el día 11 una concentración de 300 agricultores en la puerta de la Consejería, pues ya dice, antes de la convocatoria, antes de hacer la concentración, pues convocaron la mesa, convocaron para mañana. Nosotros desde UPA creemos que no es aceptado hacer la reunión. Vamos a ir, por supuesto que vamos a ir. Y vamos a reivindicar lo que llevamos reivindicando desde abril. Hay cosas que se tienen que solucionar, porque solamente porque con voluntad política se pueden solucionar. Pero desde luego creemos que esa reunión se tendría que haber hecho en el territorio donde está afectado, igual que cuando hay un problema pues de tomate o hay un problema de hortalizas, la reunión no se hace en Sevilla, se hace en Almería o en Granada o en la costa de Granada. Pero lo que no puede ser es hacer una reunión en sitios donde realmente no hay sequía y donde pues las propuestas que puedan hacer o las cosas se ven de otra manera. Si es que en Andalucía occidental no hay sequía y vemos como hay una clara, pues pues que parece como que la Andalucía oriental no tiene tanto peso ni tanta importancia como la Andalucía occidental. Y esa situación de abandono pues también nos llevó a hacer esa concentración que yo creo que como organización agraria debíamos de hacer, porque creemos que ya basta de que no nos tengan en cuenta. Nosotros no queremos ser más que nadie, lo tengo claro. Los agricultores y las agricultoras de la provincia de Almería y el norte de la provincia de Granada y de Málaga no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos, porque nosotros contribuimos. Posiblemente económicamente no contribuyamos como el sector hortícola o como otros sectores de la fresa, pero socialmente nuestra contribución es muy grande, porque fijamos la población en el territorio y que mantenemos nuestros pueblos vivos. Y eso pues tiene una contribución social que hay que mantenerla. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasa mañana. Nosotros hemos pedido ayudas directas para estos 3 sectores que he dicho, para la ganadería, para la ganadería, pero ayudas directas que se paguen no sé si de inmediato, ya veremos a ver de dónde sacan el dinero, de inmediato, pero sí que sea pronto porque la situación es en extremis. Hemos pedido que se tenga en control de la fauna salvaje, porque, claro, los animales que viven en las zonas de sierra, pues no tienen alimentos y bajan a los cultivos y, sobre todo, como cereales no ha habido este año, pues se están comiendo los almendros. ¿Esto de la fauna Así salvaje claro, es una cuestión de la consejería o a lo mejor hace falta también entendimiento con el gobierno central? Porque sí que hemos visto polémica alrededor de las leyes animales, etcétera, que venían desde Madrid. Es con la fauna salvaje del Parque Natural, por ejemplo, del Parque Natural Sierra María Los Vélez. O con la fauna salvaje que existe en la zona, es con la Consejería de Medio Ambiente. Algo tendrán que hacer con esos animales que comen, sobre todo cabras montesas, ruiz y jabalíes, porque vemos con estupor
pues que se están comiendo lo único que pueden comer los animales, también lo digo, porque es que en los montes no existe nada de comida, está todo secándose. Pues eso habrá algo que hacer, y además tenemos pérdidas importantes, por eso pedimos un arranque y nueva plantación en frutos secos para los almendros, principalmente, que es lo que se están comiendo, por lo que es lo único que tienen todavía un poco de verde. Y en el caso y otra de las cosas puntuales que también hay es que en las subvenciones de la PAC hay un control importante cada año de las ayudas, ¿no? Ahora los controles lo hacen los propios agricultores con fotografías georreferenciadas. Claro, aquí, por ejemplo, cuando no nace el cultivo, pues aparece lo que se llama el semáforo rojo. O no ha nacido el cultivo porque había una sequía terrible y no hay nacencia del cultivo. Así lo ratifica, por ejemplo, en cereales los agroseguros. Pero, ¿qué pasa? Pues que la consejería ahora no les va a pagar el anticipo de la PAC porque, claro, como ese cultivo o esas cubiertas no han nacido, es decir, que no ha nacido ni la hierba, pues resulta que ahora están con esos semáforos todavía de control y los agricultores de esta zona que han tenido una inspección por teledetección, es decir, con fotografías georreferenciadas, pues no les van a pagar tampoco el anticipo de la PAC. Es decir, doble penalización. Con lo cual, mañana vamos a ver qué va a pasar con eso. Pues de verdad que espero que haya un entendimiento. Espero que haya un entendimiento, que finalmente esta convocatoria de ayudas que la Junta de Andalucía anunció sea por lo menos interesante para los agricultores de Almería, que sea pues un poco de aire fresco, ya que, como has dicho antes, parece que son las 7 plagas, ¿no? Entre la sequía, el tema de la burocracia de la PAC, etcétera, etcétera, pues al final están en una situación francamente complicada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisca Iglesias, secretaria general de UPA en Almería, y felicidades por la parte que te toca en el día que hoy se celebra, ¿no? En ese Día Internacional de las Mujeres Rurales. Pues muchas gracias por contar con nosotros y felicidades para todos, porque sin mujeres el campo no existe. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que salga de la reunión de mañana y, por supuesto, que vamos a estar informando aquí en FH Almería. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues escuchábamos esta entrevista con Francisca Iglesias, secretaria general de UPA, que ha centrado sus argumentos en la situación de la mujer rural en Almería, que a su juicio ha mejorado en los últimos años. Se enorgullece de este avance positivo del papel de la mujer en el campo. Cree que la intervención de las instituciones es fundamental y destaca la titularidad compartida. Además, comenta que, a su juicio, ella quiere que las empresas y las asociaciones que no tengan paridad en los equipos directivos no reciban subvenciones. Y luego también, pues, ha hablado sobre las reivindicaciones que presenta UPA, que, bueno, como ya hemos comentado anteriormente y la propia Francisca Iglesias acaba de decir, se han manifestado agricultores frente a la consejería porque quieren ayudas directas contra la sequía. Un tema fundamental y que llevamos hablando en los últimos meses mucho. Sobre todo en la sequía que afecta en frutos secos y a la ganadería. Mañana se reúnen con Fernández Pacheco, aunque lamentan que la reunión no sea en Almería o en Granada, donde está realmente el problema. Y quiere que se controle la fauna salvaje y niega que sea cosa del gobierno central. Así que, bueno, esto ha sido un breve resumen de la entrevista que acabamos de escuchar. Y los últimos minutos del programa, José Antonio, los quiero dedicar a ese informe que ha realizado la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que a nosotros nos sirve para elaborar el anuario agrícola que realizamos todos los años, que llevamos ya... ¿Cuántos años de anuario? ¿Desde 2007, José Antonio? Me quiere sonar que sí, desde 2007.
Pues que perdonen los oyentes, pero lo tendría que mirar. Yo creo que en el año 2007 efectivamente se empezó a hacer el primer anuario de FH Almería, ya son muchos años. Con lo cual 17 años, si los cálculos no me fallan, ¿no? De anuario. Pues sí, 17 años. 17 y 13 son 20 y 4, 24. 4. Y 4 más 13, 17. O sea 4 que más 13, 17. recordar a todos nuestros oyentes que el anuario lo tienen disponible de forma gratuita en nuestra página web, en la sección de anuarios, y que tienen allí pues toda la hemeroteca, tanto los anuarios como las ediciones. Sí, sobre todo aquel amante profundo de la agricultura puede pasar un rato muy agradable viendo cómo era la agricultura estos años atrás y cómo se ha ido cambiando poco a poco. Yo me imagino que en futuros anuarios hablaremos también de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Y ya hubo un primer tema de la inteligencia artificial aplicada en la agricultura en el anuario 2023 del año pasado. Bueno, pues todo eso irá madurando, irá creciendo, irá cambiando, y si comparamos un anuario del 2024 con el 2014, veremos muchas cosas que han cambiado, y simplemente mirando la publicidad nos damos cuenta de aquellas variedades que fueron famosas en su momento, y posteriores variedades han ido pues jubilándolas, por decirlo de alguna manera, con lo cual es un documento muy interesante para los que conocen la agricultura de Almería o quieren saber cómo es la evolución de esta agricultura, cuya característica fundamental es la velocidad de cambio. Bueno, pues vamos ya directos con este balance de campaña, analizando los datos por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en la cuestión concreta de sanidad vegetal. A juicio de la Consejería de Agricultura, que según los datos que nos arrojan, los temas más importantes en este aspecto y que han preocupado fundamentalmente a los agricultores en la pasada campaña han sido tres cuestiones fundamentales. Por un lado, el virus del rugoso, y por otro lado los trips y el Tris parvispinus son lo que más ha afectado, ¿no?, a la pasada campaña en la provincia de Almería, y también a otros países productores de tomate como Países Bajos, Turquía y Marruecos, que también se han visto afectados por estas enfermedades. Al final hay una globalización, digamos, de los cultivos y de las plagas. Hay mucho tránsito y conexión entre las diferentes zonas productoras, y lo que aparece como plaga en Turquía en cuestión de meses puede aparecer en los primeros focos en Almería o viceversa, ¿no? Porque al final son agriculturas que están muy conectadas mundialmente. Como método de defensa, la Consejería de Agricultura propone, ante el virus comentado y el TRIPS, pues cumplimentar las medidas de control y profilaxis en el invernadero para minimizar su incidencia, evitando su transmisión y, por supuesto, el control biológico. Al final, pues siempre los técnicos agrícolas coinciden en que una medida preventiva siempre va a funcionar mucho más que una curativa. Y la suelta agrícola y las medidas de control y medidas culturales de higiene pues funcionan, ¿no?, para este tipo de virus y de plagas. Sí, las medidas preventivas siempre son las más importantes, en espera de que venga ese frío que pueda colaborar con el agricultor en la lucha de estas plagas que son de difícil control. No obstante, la lucha integrada también hace su labor, pero el agricultor no se termina de tranquilizar cuando se encuentra con el parvispinus, el pulgón o algún que otro virus que está penetrando en su finca. Por otro lado, desde hace unos meses esta delegación ha realizado un plan de inspección muy riguroso a los productores de semillas y plantas de tomate en casas de semillas, de las cuales en la provincia existen 22 sedes, de las que ya se han inspeccionado el 100% de las mismas. Igualmente siguen realizando inspecciones en los semilleros productores de plántulas. Siguiendo en la misma línea, uno de los grandes problemas a los que nuestros agricultores se han tenido que enfrentar en la pasada campaña pues fue el pulgón, por ser vector de varios tipos de virus en diferentes cultivos, que gracias al control biológico, estanqueidad de los invernaderos, monitoreo, etcétera, diversas medidas, pues se ha controlado. Digamos que el agricultor pues aprende rápido y de una forma muy efectiva. Aunque el pulgón es una plaga que va a depender mucho de la climatología presente. Otoños cálidos ocasionan
problemas de pulgón y por tanto aumenta la problemática de la transmisión de virus. En definitiva, la Consejería de Agricultura pues lo que recomienda es el control biológico de los cultivos, que además también es nuestra mejor imagen y nos ha hecho ganar una reputación sin precedentes en nuestro sector. Seguimos insistiendo en que la necesidad de llegar al 100% de superficie en todos los cultivos como manera más eficaz para controlar las plagas pues es el control biológico, ¿no? La Consejería hace hincapié en que sea el método predominante para controlar este tipo de plagas, ¿no? Al final, pues el control biológico pues ya se ha visto pues que tiene muy buena eficacia, ¿no? Sí, es la herramienta más válida que hay ahora mismo en el campo para poder controlar las plagas, pero claro, como estas plagas aparecen de forma repentina y es raro el año que no hay un susto, por decirlo de alguna manera, con la aparición de una nueva plaga, pues tienes que dejarle tiempo a los productores de estos bichos depredadores para encontrar, digamos, el animalito adecuado que te pueda ayudar a combatir la nueva plaga que ha aparecido. Pero evidentemente la lucha integrada es la herramienta primero más útil y de más calidad que tiene el agricultor. Bueno, pues con este programa centrado en la sanidad vegetal y sobre todo en el papel de la mujer rural en el campo, nos despedimos y daremos la bienvenida mañana al Ecuador de la Semana en este programa diario especializado en agricultura en FH Almería Radio, en el 92.1 en Almería Capital, en Radio Marcador Almería, y en el 99.7 del Poniente y el campo de Níjar. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 15 de octubre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,38 y un último de 2,60. La perona semi, un único corte de 5,08. La perona roja, un primer corte de 5,08 y un último de 4,50. La rastra, un primer corte de 7 euros y un último de 6,74. La estrique, un primer corte de 5,54 y un último de 2,86. La emerite, un único corte, 5,30. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,60. El español ha tenido un primer corte de 1,07 y un último de 0,82. El Almería, un primer corte de 0,72 y un último de 0,64. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,83 y un último de 1,35. El gordo, un primer corte de 1,71 y un último de 1,20. El blanco, un primer corte de 2,48 y un último de 2,37. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,59. La larga, un primer corte de 0,54 y un último de 0,36. Pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 1 euro. El Daniela, un primer corte de 1,51 y un último de 1,26. El pera, un primer corte de 1,61 y un último de 1,41. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el padrón, que ha tenido un único corte de 2,19. El italiano verde, un primer corte de 1,85 y un último de 1,21. El lamullo verde, un primer corte de 1,50 y un último de 0,95. El lamullo rojo, un primer corte de 2,12 y un último corte de 1,69. El California verde, un primer corte de 1,07 y un último de 0,82. El California rojo, un primer corte de 1,89 y un último corte de 1,63. Por último, el California amarillo ha tenido un primer corte de 2,07 y un último de 1,82. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 15 de octubre de 2024.